Hola chicos, hago este vídeo pues para introducir un poquito el tema 10 por si os puede servir de apoyo a la hora de estudiarlo. ¿Vale? Espero que estéis todos bien, lo primero, y que esta situación dure lo menos posible. Bueno, el tema 10 se llama las políticas macroeconómicas y vamos a detenernos especialmente en la política fiscal. Bueno, la política macroeconómica se refiere al conjunto de medidas a través de las cuales el Estado, es decir, el sector público, interviene en la economía, ¿vale? Ya hemos visto en temas anteriores que las tres variables fundamentales son la producción, cuya evolución se mide a través del Producto Interior Bruto, los precios, cuyo indicador es el índice de precio al consumo, y el empleo, cuyos indicadores son las tasas del mercado de trabajo. La política macroeconómica persigue fundamentalmente tres finalidades. El crecimiento económico, que suele ser pues, una de las metas esenciales de cualquier economía, porque claro, si una economía aumenta su Producto Interior Bruto, pues eso significa que se está generando más riqueza, es decir, que está aumentando el valor de las rentas en esa economía. El pleno empleo, que se considera que nos acercamos a él cuando aproximadamente el 98% de la población activa está desempeñando un puesto de trabajo, es lo ideal porque es casi la situación eficiente, pero la realidad es que sobre todo la economía española dista mucho siempre del pleno empleo. Y la estabilidad de precios, ¿vale? Es importante que haya una inflación que no exceda del 2% en tasa interanual. Bueno, criterios que deben guiar la toma de decisiones de un gobierno a nivel macroeconómico. Pues la sostenibilidad, es decir, hay que tener en cuenta que el crecimiento económico de hoy no puede ser a costa de sacrificar el bienestar de las generaciones futuras, sino que hay que hacer pues un uso responsable, moderado de los recursos naturales, preservar el medio ambiente, etcétera, para que los que vengan detrás pues puedan disfrutar de un nivel de bienestar o una calidad de vida lo más similar posible a la nuestra. Y luego la equidad. La equidad tiene que ver con la igualdad. Está más relacionado con el concepto de justicia social y para ello el Estado lo que hace es que redistribuye rentas, ¿vale? Para combatir o luchar un poco contra esa desigualdad que genera el mercado cuando funciona por libre, ya sabéis. Las políticas macroeconómicas son fundamentalmente esas cuatro que tenéis ahí. La política fiscal es en la que más incidencia vamos a hacer, con lo cual ahora paso a paso. La política monetaria está cedida al Banco Central Europeo desde que en 1999 se adoptó el euro como moneda. Ya sabéis que nuestro país forma parte del eurosistema y eso implica que las competencias, es decir, las decisiones en materia de cantidad de dinero en circulación y en el precio del dinero, que es el tipo de interés, pues están cedidas a esa institución. La política exterior igual, también está cedida a las instituciones europeas y ahí como herramientas tenemos pues el tipo de cambio, que es el precio de una moneda en unidades de otra moneda diferente, de otra divisa, las importaciones y las exportaciones de las que ya hemos hablado. Y por último, la política de renta, pues significa que el Estado puede establecer un precio máximo para un determinado producto o un precio mínimo cuando, por ejemplo, se trate de una industria o un sector que esté acusando pérdidas, que no sea rentable, así como puede establecer también el salario mínimo, que sabemos que eso es una medida que en la economía española pues también se lleva a cabo. Las políticas económicas, por otra parte, según el horizonte temporal, pueden diferenciarse entre coyunturales y estructurales. Las coyunturales son aquellas cuyos efectos van a verse en un corto plazo de tiempo, antes de un año, y las estructurales son aquellas que requieren de un plazo de tiempo más largo para poder valorar hasta qué punto han sido eficaces, como por ejemplo una reforma laboral. ¿Qué funciones tiene el sector público en una economía como por ejemplo la española? Pues bueno, en primer lugar provee, es decir, ofrece una serie de bienes a toda la población o a toda la sociedad, como por ejemplo puede ser una educación, una sanidad, defensa, justicia, seguridad ciudadana, etc. Otra función reguladora, es decir, establece un conjunto de normas, un marco normativo que se llama, que va a regular cómo tiene que funcionar la actividad económica, los diferentes sectores.
La función estabilizadora pretende que las fluctuaciones, es decir, las oscilaciones que hace la actividad económica, pues dañen lo menos posible. Es decir, especialmente en un ciclo de recesión, en un ciclo económico pues negativo, pues que los efectos de una crisis se noten lo mínimo posible, y para ello pues el Estado interviene. La política redistributiva, como su propio nombre indica, es que se vuelve a hacer una distribución de la renta. Es decir, inicialmente el mercado paga unos salarios a los trabajadores, paga unos alquileres a los propietarios de la tierra, paga unos intereses a los ahorradores, etc. Y luego el Estado lo que hace es que detrae, quita rentas de aquellos más ricos, para que lo entendáis más fácilmente, y se las asigna a aquellos otros con una menor capacidad económica, es decir, con menor renta. Como por ejemplo las becas, pues se destinan principalmente a las familias con menos patrimonio. Los subsidios por desempleo, pues a aquellos que estén pasando por una situación económica más delicada, pues porque no encuentren un puesto de trabajo, etc. Y la función fiscal, que es en la que nos vamos a centrar mucho en este tema también, consiste en que el Estado es el que establece cuáles son y en qué cantidad los impuestos que se van a recaudar para poder hacer frente o para poder financiar el gasto público. En el siguiente vídeo os hablaré del apartado del tema, que es la política fiscal.